¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema del día de hoy es la transformación de la gastronomía en México y el mundo. Hoy le contaremos cómo ha evolucionado la comida mexicana, cuál es la visión de esta en el extranjero y de los platillos, las tendencias, además de las fusiones que existen y marcan la tendencia en el extranjero. Acompáñenos. Cuando hablamos de gastronomía mexicana, nos referimos a un sinfín de platillos en los que se refleja la riqueza histórica de nuestro país. Los platillos típicos fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En estos platillos resaltan los ingredientes básicos y representativos como son el maíz, el cilantro, el chile, el frijol, el piloncillo, el nopal y el jitomate. Además de estos elementos, la gastronomía mexicana nos cuenta la historia en cada platillo, ya que son productos de la fusión entre la inmensa biodiversidad del país y la diversidad cultural. Durante el tiempo, nuestra cocina continuamente ha sido reinventada. Incluso se han integrado platillos de otros países que en nuestro país se convierten en mexicanos, ya que en ninguna parte del mundo se preparan con ingredientes como el aguacate que les da el sabor mexicano. ¿Y usted qué platillo ha visto transformado? ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que inicie su semana con nosotras en Punto y Coma para hablar de un tema que la verdad nos encanta a todos y es comer y cómo se ha generado la evolución de los alimentos y que sin duda hoy nuestros invitados son de Le Cordon Bleu, una red internacional de institutos de arte culinario que nos van a hablar sobre cómo se han especializado y cómo han adoptado los ingredientes de cada región debido a que tienen presencia en 35 países. Y para compartir la mesa, hoy está mi amiga y compañera Lorena Rivera. Lore, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jime? Muy buenos días a todos, bienvenidos aquí a Punto y Coma. Y esta cuestión de la gastronomía es importante porque es lo que nos identifica como país y a cada uno de los diferentes pueblos, porque cada quien tiene una cuestión específica que lo relaciona con la historia y también con el futuro, pero sobre todo en el presente, cómo van mezclando estos sabores e ingredientes. Entonces, muy contenta de estar aquí en este programa de gastronomía y cómo ha evolucionado. Así es, mi querida Lore. Y déjeme darle la bienvenida al director culinario de Cordon Bleu. Él es Luis Javier, perdón, me equivoqué de cargo. Es el director culinario de Cordon Bleu, Álvarez Alferán. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Jimena. Gracias, Lorena, por recibirnos este día. Muy bien. Gracias. Y también nos acompaña Arnaud Gerpillon. Él es director culinario, más bien, me equivoqué otra vez. Usted es el director general y él es el director culinario. Arnaud Gerpillon, ¿cómo está? Muy bien, Jimena, muchas gracias, Lorena. Es un honor estar aquí. Muy bien, y hablábamos antes del corte de la importancia de la cocina francesa y cómo es que ha evolucionado también y se ha podido mezclar, y en este caso en México, ¿cómo han sido los ingredientes que se han encontrado y fusionado con esta tradición? Pues mira, es una excelente pregunta porque Cordon Bleu tiene, este año va a cumplir sus 125 años de instituto, enseñando a los jóvenes y a todos los apasionados de la gastronomía la gastronomía. Y Le Cordon Bleu ha llegado a México en 1998 y entonces hay que decir que Le Cordon Bleu está presente en 20 países, 35 institutos dentro de estos 20 países, y una de las particularidades de nuestro instituto es la adaptación al país en el cual estamos. Entonces fue un descubrimiento para nosotros, chefs franceses, llegar a México y ver esta gastronomía increíble con una multitud de productos excelentes que hacen que sea una de las mejores gastronomías en el mundo. Y dentro de esta gran variedad de ingredientes, ¿cuál para ti sería como el ícono de la gastronomía mexicana, sin mencionar el maíz, que bueno, ese es importantísimo, pero algún otro de los ingredientes que no encuentras en otra parte del mundo y que puedes hacer maravillas en platillos con ese ingrediente?
Yo, más que un ingrediente, diría los vegetales, porque el maíz, por supuesto, pero los chiles, el frijol, y una multitud de frutas, de cítricos, que son cosas que hacen realmente toda la sazón de la gastronomía mexicana. Y el nopal, por supuesto, que es un ingrediente. Yo diría que el nopal es algo que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, o muy poca. Los otros sí se pueden trabajar. El chile hay en otros países del mundo. Se llaman de otra manera, pero se utilizan en otros países. El frijol es muy mexicano, pero se utiliza también en toda la parte del Caribe. Entonces, a mí me encanta el nopal. Y Luis Javier, ¿qué han encontrado en México en cuanto a la aceptación de la gente que quiere estudiar gastronomía con esta escuela que es tan importante y que tiene tanta trascendencia? Pues mira, hemos encontrado una gran cantidad de entusiastas. México es un país que se apasiona mucho por la cocina, ¿no? La cocina siempre es cultura, es tradición, es identidad. Y en México no podemos entendernos como cultura sin la cocina, sin la gastronomía. Entonces, nosotros en la escuela hemos descubierto que se acercan muchas personas de todas las edades. Tenemos alumnos desde 18 años hasta 60 a 70 años que todavía a esa edad quieren por fin descubrir su pasión por la cocina, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas más bonitos que hemos vivido en la escuela. Casi 30% de nuestros alumnos son extranjeros, vienen sobre todo de Latinoamérica, pero hemos tenido de Ucrania, de Hungría, Japón, etcétera. Entonces, esto es la cocina finalmente, es una mezcla de culturas que hacen una pasión. ¿Y cuál sería como el requisito indispensable para que alguien pueda llegar a ser un chef? ¿O tiene que ver nada más con esa pasión de cocinar y de tener en la cocina su espacio de creación? Mira, es interesantísimo lo que comentas, porque yo le digo a mis alumnos que ellos cuando terminan la escuela no salen siendo chefs, ¿no? Salen con todas las posibilidades de serlo, porque tienen el entrenamiento técnico, el conocimiento de los términos culinarios, que es importante en esta profesión, pero chef del francés es jefe, finalmente. Entonces, para ser un chef tienes que ser el jefe de una cocina, y eso implica disciplina, implica esfuerzo, implica buscar la creatividad en lo que estás haciendo. Entonces, no solamente porque el tema de la educación culinaria en México tiene aproximadamente 20 años, más o menos. Y hay quien dice, sale siendo chef. No es cierto, ¿no? El chef se construye con el tiempo y conforme vas creciendo en experiencia y en abrirte a nuevas formas de cocinar. Nosotros enseñamos principalmente técnicas culinarias, que son las bases de la cocina. Tenemos también cocina de vanguardia en algunos de nuestros programas. Tenemos ciertos equipos, máquinas, que nos ayudan a estas nuevas formas de hacer cocina. Pero la esencia es la persona, y la persona es el que va a construir su carrera. Entonces, puedo tener alumnos que si se quedan en el sillón de su casa, aprendieron a cocinar, sí, pero no llegarán a ser chefs. Y habrá quien con ese esfuerzo diario y en esa búsqueda constante de creatividad, de nuevas formas podrá ser un gran chef. ¿Y a qué se debe que en estos 20 años haya tomado tanta fuerza los ingredientes mexicanos y antes no? Porque tengo entendido que en la vista internacional pues era muy llamativo, pero a veces en México no se le daba el justo valor. Mira, la cocina mexicana ha sufrido una evolución a través de los años, ¿no? Desde los tiempos prehispánicos, donde los ingredientes eran fundamentales, ¿no? Sobre todo maíz, frijol, calabaza, chile. Estos hacían la esencia de la cocina mexicana. Era una cocina que desde entonces tenía una variedad increíble, ¿no? Decía Bernal Díaz del Castillo en su
Crónica de la Conquista de la Nueva España, que cuando vio la mesa que servían a Moctezuma, quedó impresionado, más de 300 platillos que se le presentaban, ¿no? Después viene la así llamada conquista, ¿no? Con todos los ingredientes que vienen de España y se añaden a lo que es hoy día nuestra gastronomía, muchos de ellos ya con influencia árabe, ¿no? La canela, por ejemplo. Después viene otra etapa bien interesante que es la cocina conventual, sobre todo en la región de Puebla, por ejemplo. Y ahí es interesante porque se empiezan a documentar, empieza a hacerse quizás los primeros recetarios mexicanos, ¿no? Y después venimos al porfiriato, ya con esta influencia francesa, y finalmente a lo que sería hoy día nuestra gastronomía, que ha pasado por distintas también etapas en esta historia, desde las cocinas fusión, que van mezclando la cocina mexicana con otras formas de tailandesa o la misma francesa, etcétera, y ahora está revalorizándose el ingrediente, el producto mexicano como tal, que eso es bien interesante. Conforme los chefs han ido creciendo en la investigación, tenemos a un Ricardo Muñoz Zurita que ha hecho un gran trabajo de investigación, tenemos a Diane Kennedy que también ha hecho investigación en cocina mexicana, Alicia Gironel, o sea, ha habido muchos mexicanos, Patricia Quintana, en paz descanse, que también ha sido impulsores de esta cocina mexicana, pero basada en el origen, en el producto, en esta esencia fundamental. Y eso es lo que hoy día está empezando a florecer. Pues sin duda es una cuestión importante la gastronomía y sobre todo conocer los orígenes, ir hacia las raíces de cada cocina. Vamos a una pausa y quédense con nosotras aquí en Punto y Coma. Ya estamos aquí de regreso en Punto y Coma, platicando sobre la gastronomía y sobre la escuela y también esta cuestión de por qué en algún momento de estos años la gastronomía mexicana tuvo como que una transformación y también como, primero como que se quedó estancada y luego empezó a tener un auge, Arnau. Sí, como bien decía Luis Javier, ya hubo una evolución en la gastronomía mexicana y quedó de ser en algún momento una comida muy callejera, una comida también de amas de casa, que era un poquito lo que hacía esta gran gastronomía. Y luego aparecieron las escuelas de gastronomía y aquí yo creo que fue un cambio un poquito porque se empezó a educar a los futuros jóvenes chefs o chefs mexicanos que abrimos nosotros la escuela aquí en México hace 20 años y fue un poquito lo que comentó Luis Javier. Hace 20 años empezaron realmente a tener éxito las escuelas gastronómicas en México y hay muchas escuelas de gastronomía en México. Los chefs se formaron, se capacitaron. Muchos de estos chefs actualmente muy reconocidos en México tuvieron la oportunidad de viajar, de conocer el mundo, de descubrir otras culturas, porque sí, la gastronomía es definitivamente un tema de cultura. Y son los que actualmente son los chefs de los que todo el mundo habla, ¿no? Enrique Olvera, Del Pujol, Edgar Núñez, el 777, etcétera, que son chefs muy reconocidos que han tenido esta oportunidad de viajar por el mundo, de conocer otras cosas y que tienen un conocimiento, obviamente, de su gastronomía más que cualquier otro. Claro, porque justamente pasan de la receta de la abuela y estas recetas tradicionales de familia que van evolucionando y de repente llegan a estar en los grandes restaurantes del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora en New York, Daniela Soto Inés, pues revoluciona el taco, vamos a decir, ¿no? Que el taco es la gastronomía mexicana y
Pero no solamente en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Yo recién regresé a mi país de vacaciones a ver un poquito mis familiares y la gastronomía mexicana es actualmente una gastronomía que es tendencia. Nada más por el sencillo hecho del taco, esta comida sencilla de poderla comer con la mano, es algo increíble. Es un contacto con la comida que hay en pocos otros países. Y es sorprendente porque Francia, París es la capital de la gastronomía internacional y que lo hayan adoptado sin prejuicios, ¿no? Sí, yo creo que todas las gastronomías del mundo tienen algo que aportar. Y qué bueno que haya buenos restaurantes mexicanos alrededor del mundo. Actualmente hay con estrellas Michelin en Estados Unidos, en Chicago, hay también en Madrid, hay un restaurante con una estrella Michelin de cocina mexicana. Entonces ya eso habla bien, ¿no? Dice que la gastronomía tuvo una evolución. Y regresando sobre el tema de la educación, yo creo que fue un cambio global, no solamente de México. Las escuelas de gastronomía, la nuestra, Cordon Bleu, 125 años, formando a chefs que son actualmente pues, los que cocinan en los grandes restaurantes. Tenemos muchos exalumnos que actualmente son considerados como los mejores chefs del mundo, entre otros el de Gastón Acurrio en Perú, que es un exalumno de Cordon Bleu. Y hay muchos otros. Daniela Soto Inés, que estudió en Cordon Bleu en Texas, antes de ser la chef que es en la actualidad. Entonces, este cambio de hacer una comida casera en Francia en inicios del siglo XX, los mejores restaurantes eran ocupados por mujeres chefs en la ciudad de Lyon, y eran las mujeres que hacían la cocina. Y hubo un poco menos de mujeres chefs durante el siglo XX, digamos, y ahora está regresando. Y qué bueno, porque tienen un toque increíble en la cocina. Tienen algo que los hombres no tenemos. Y sin embargo, como que los hombres dominaron las cocinas, ¿no? Tenemos el caso de Gordon Ramsay, por ejemplo, que es un fenómeno mediático y que tiene pues también muchos restaurantes alrededor del mundo, y es como llegar a decir los hombres son los mejores cocineros del mundo más que las mujeres, ¿no? Cuando de repente en las cocinas tradicionales la abuela o la mamá eran las que hacían la comida y las que servían, ¿no? Yo me recuerdo del libro de Como agua para chocolate, donde la cocina es fundamental en esa, y es hecho por mujeres, ¿no? Sí. Como Titita hace los chiles en nogada, por ejemplo, y todas estas cuestiones, ¿no? Son mujeres las que estaban en la cocina, hablando del caso de México. Uh-huh. Sí, bueno, no solamente en el caso de México, en general en el mundo, y tiene que ver un poquito con los distintos cambios que ha habido en la sociedad a lo largo de los años. Y es bien interesante porque el Cordon Bleu nace en París, 1895, como una escuela que reivindicaba a las mujeres, precisamente. No es una periodista, Marthe Distel, que funda una revista y abre la escuela, porque en ese entonces hubo una escuela que enseñaba cocina, se había abierto poco antes en Francia, incluso financiada por el Estado, pero los chefs profesionales de la industria en aquel entonces, un poquito celosos, empiezan a bloquear que estudiantes vayan allá. El Cordon Bleu empieza con un grupo de mujeres porque también se veía, y tiene que ver un poquito con esta mentalidad de la época, decía que estas artes de la casa, donde se incluía la parte de la cocina, alejaba de los vicios, ¿no? Era una forma de
de volver a la virtud en aquella época. La gente decía, si la gente come bien va a buscar menos el alcohol. Aquí en el tema era alcoholismo, sífilis, tuberculosis, todo lo que implicaba un poquito el destrampe un poquito en general, ¿no? Entonces decían que a través de la cocina se iba a volver a la virtud a las personas, ¿no? Entonces se empieza a incluir en la educación en Francia la cocina como parte de los programas académicos, ¿no? Fundamentalmente para la mujer, ¿no? Hay que meternos a la mentalidad de la época. Poco a poco, esta enseñanza del cordon bleu se va profesionalizando de alguna manera. Empieza a llegar gente a través de la calidad de lo que se educaba, y empiezan a llegar. Julia Child, por ejemplo, ya en el siglo XX, que es una de las grandes mujeres, una de las grandes representantes de la educación del cordon bleu, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Si ustedes recuerdan la película Julie and Julia, que protagonizó Meryl Streep, es la vida de Julia Child, una estudiante americana que va al cordon bleu en París y regresa, y es la que empieza a educar a los americanos en la alta cocina, ¿no? Pero tiene que ver con este papel social, incluso después de la posguerra, ¿no? Donde las mujeres se hacían cargo de la casa mientras los hombres se iban a la guerra, y se quedan esas tradiciones. Conforme este periodo va terminando, ¿no? La mujer empieza otra vez a encontrar un protagonismo en la sociedad, gracias a Dios, ¿no? Entonces vuelve a salir a las cocinas y vuelve a empezar a tener, no solo en la gastronomía, un papel importante, en todas las áreas, ¿no? Entonces, este tema, este vínculo de la gastronomía con las cuestiones sociales y culturales, no lo podemos desligar de ninguna manera, ¿no? Va acompañando a la sociedad en todo momento, y es un reflejo de lo que pasa, así como el arte y así como la literatura y así como la pintura, etcétera, son reflejos de un comportamiento, de una manera de ser en la sociedad. La gastronomía sin duda es lo mismo. ¿Y ustedes opinarían que también el cocinar lleva un proceso espiritual o emocional al hacerlo? Porque a final de cuentas pues es una tradición que reúne pues en el primer plano a las familias, pero ya en un nivel como ustedes, ¿cómo se podría definir? Yo diría que hay un tipo de ADN gastronómico en cada uno de nosotros. Por nuestra cultura, por donde venimos, por lo que hemos experimentado, por todo. Y realmente cada persona interpreta la gastronomía y la cocina de una manera muy distinta. Aquí en México somos un equipo de 10 chefs dentro de la escuela. Y todos dentro de estos 10 chefs, más o menos 60% de ellos son chefs mexicanos. Y el otro 40% somos franceses. Eso es una riqueza de saberes que en pocos otros lugares se puede tener. En un restaurante hay un chef que comparte con todo su equipo de cocina. Como bien decía Luis Javier, un chef no es nada un chef si no tiene su equipo que hace todo el trabajo. Él es al final el que va a verificar que el trabajo esté bien hecho, que es como lo quiere hacer, pero sin su equipo no lo puede hacer. Y estos 10 chefs que tenemos en la Escuela Cordon Bleu aquí en México, estoy diciendo de la sede de México porque tenemos 8 escuelas alrededor de la República Mexicana, en Cancún, en Puebla, Querétaro, en Tampico, en Oaxaca estamos presentes. Y todas estas escuelas, el compartir entre nosotros y poder compartir con nuestros estudiantes les da una riqueza y es el inicio de su ADN, porque, bueno, quizá no iniciamos su ADN porque lo tienen con sus papás, con lo que vivieron. Y finalmente también, decía un filósofo alemán, el Max Scheler, el hombre es vida y espíritu, ¿no? Lo que un chef al final en su creación culinaria no solamente presenta un plato, es el reflejo de su esencia, de su vida, de su propia experiencia, de su familia, de sus tradiciones, de todo lo que trae dentro. Y eso es lo que al final está presente en el plato que un chef presenta. No solamente
la elaboración manual, representa el espíritu de esa persona puesto al servicio de el plato que está creando. Entonces podemos decir que cocinar es un arte. Sin duda, sin duda. Sí, sin duda. E incluso no solamente es un arte, es una creación artística también, ¿no? O sea, el arte está en hacerlo, pero el producto final es una creación artística, ¿no? Que el chef, el cocinero pone al servicio de el comensal, ¿no? Si fuera una pintura sería del espectador, ¿no? Pero aquí es del comensal. Y el juicio es un arte efímero porque dura poco, ¿no? Pero es un arte, sin duda. Claro, porque es desde el proceso de elaboración hasta la presentación del plato, ¿no? O sea, que esté todo acomodado de una manera específica, con un adorno, no sé, una florecita o una hojita. Eso atrapa mucho también la vista del comensal. Sí, y eso es el toque final, como bien decías, Lorena, todo el tiempo de preparación. A veces puede llevar 6, 7 horas una preparación culinaria. Si hay un fallo durante la preparación, ya, se nos fue la receta, no va a salir bien. Si se me olvida la cocción en el horno, pues ya se quemó, ya no puedo hacer nada. Entonces, es un arte en el momento de finalizar el platillo. También es una ciencia. Hay mucha ciencia de por medio. Todo el universo culinario está hecho de pura química. Hablamos de la cocina molecular, pero todo es química dentro de la cocina. Y manejo, repetición de técnicas. Hay mucho uso de las manos que hace que podamos llegar a tener una precisión cercana a la perfección, porque nada es perfecto, ¿no? Pero nos acercamos a lo que realmente buscamos. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresando nos dan consejos y cualidades para las personas que quieran aprender a cocinar? Por supuesto. Vamos a un corte. Sí. Estamos platicando en el corte que muchas personas, yo me incluyo, sentimos que estamos negados para la cocina. Y Arnaud nos va a comentar sobre cuáles serían las cualidades para una persona que quiere emprender y sobre todo a no sentirnos frustrados porque luego no nos sale a la primera algo y ya queremos botar todo. Pues voy a empezar por mi propio caso. Yo también sentí muchas frustraciones antes de realmente dedicarme a ser cocinero. ¿Cuáles son lo que necesita una persona para ser en algún momento chef? Yo diría que la pasión. La pasión es sumamente importante porque ser cocinero lleva horas y horas y horas de trabajo y de insistir en lo que estamos aprendiendo. En mi caso estoy aprendiendo a diario y espero que seguirá siendo así hasta el fin de mi vida. Un cocinero debe de tener esta humildad de voy a aprender algo nuevo hoy. Y la pasión, porque 14 horas al día trabajando a veces es desgastante. Si no tenemos pasión, pues en algún momento seguramente tiraremos la toalla. Yo diría que eso es lo más importante. Una persona que tiene esta perseverancia y estas ganas de aprender y de seguir evolucionando con su tiempo y con su época, lo podrá hacer. Es decir, aquel o aquella que quiera estudiar gastronomía para llegar a ser chef o tener su propio negocio, ¿cuánto tiempo le va a llevar tener todos estos conocimientos y si hay especializaciones dentro del estudio? Nosotros hemos diseñado un programa muy práctico que ha sido parte de la historia del Cordon Bleu, que tiene que ver con involucrarse directamente en la enseñanza de la cocina. Entonces, por ejemplo, un alumno que estudia con nosotros puede en aproximadamente un año, poquito menos, entender las bases de la cocina. Otro año puede entender la parte de la pastelería. Pueden hacerlo simultáneo quien tiene el tiempo y la dedicación a tiempo completo. En un año podrían salir con los fundamentos de cocina y pastelería, por ejemplo.
Tenemos programas que se especializan también en panadería, un programa bien interesante, bien bonito, que además es un negocio que empieza a crecer en México muy rápidamente. Otro programa en cocina mexicana, lo comentaba el chef hace un momento. Cuando Cordon Bleu no solamente es la enseñanza en la cocina francesa, son las técnicas, y las técnicas los franceses fueron quienes la codificaron realmente y que pusieron la base para prácticamente todas las cocinas del mundo. Se basan en esta codificación de la cocina que hizo Francia. Pero no por eso pierde valor la cocina mexicana, y enseñamos un diploma de cocina mexicana que en 6 meses pueden tener los fundamentos desde trabajar con el molcajete y el metate y hacer el mole, las tortillas, etcétera, que entiendan de dónde viene, y porque eso también le va a dar valor al producto. Cuando uno como cocinero le da valor al producto, lo respeta, y cuando uno lo respeta, entonces se refleja en la cocina. Tenemos cursos de vinos, por ejemplo, del conocimiento del vino, de dónde viene, cuáles son los distintos tipos de uva, las regiones, etcétera, etcétera. Y ahora estamos abriendo, este año abrimos, con motivo del 125 aniversario del Cordon Bleu, otro curso que tiene que ver con esta evolución que hablábamos hace un momento. Los chefs dejaron de estar escondidos detrás de las puertas de una cocina y ahora son personajes mediáticos, ¿no? Y ahora se habla, por ejemplo, restaurantes, cocina de autor, o sea, son el nombre principal del restaurante en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, al hacer esto, al suceder esto, los chefs se dan cuenta, antes había como una especie de pleito entre la cocina y la administración, ¿no? Porque el chef es un artista, y como artista quiere el mejor lienzo, la mejor pintura, el mejor producto para poder cocinar. También como negocio de restaurantes tienes que cobrarlo, y ahí el mercado tiene otras reglas distintas. Entonces se han dado cuenta de qué importante es entender lo que es el negocio de la restauración. Entonces estamos abriendo, después de 125 años de historia del Cordon Bleu, un curso de manejo culinario, ¿no? Un diploma en manejo culinario, es decir, cuál es el plan de negocios de aquel que quiere montar un restaurante, cuáles son los principios fundamentales que debe de entender. Entonces, ese es un nuevo diploma en 6 meses que puede tener esta idea general que les digo. Empezamos ahora en abril, se abre el primer curso. Y estamos abriendo otro también para este segundo semestre del año, sobre cocina saludable, que es otro de los componentes importantes dentro de esta evolución de la gastronomía, y sobre todo en México, pero en el mundo en general, que es preocuparse por esta cocina saludable. No es la dieta aburrida, tiene que ver con nutrición, sí, pero no una nutrición clínica de cuidado a la salud, sino cómo comer de forma correcta. Bien comer, ¿no? Del bien comer. Había un personaje finales del siglo XIX, Eugen von Warst, que hablaba de la gastrosofía, ¿no? Esta sabiduría del comer, que no es solamente lo que te hace bien, sino cuándo comer qué producto. La estacionalidad, por ejemplo, es importante en la cocina. Te puedo hacer una cocina económica, pero rica y saludable, ¿no? Entonces, todo este tipo de características son los que queremos también poner sobre la mesa de la educación en México, es decir, tenemos que hablar de esto. Uno, porque hacia allá va el futuro y es importante que lo sepan, pero porque también va a redituar en un tema de salud pública. Claro, y sobre todo saber qué tipo de alimentos pueden mezclarse y qué tipos de alimentos no, o sea, no necesariamente... por ejemplo, si hablamos de dietas, la cetogénica dice que no puedes combinar los carbohidratos con las proteínas. Así es. Y hay nutriólogos que te dicen, no, en tu dieta necesitas forzosamente carbohidratos y poquitos carbohidratos y algo de proteínas, más todas las verduras y también algo de frutas, ¿no? Entonces, eso yo supongo que es el bien comer, no quitarse todos los elementos que tiene
que tiene el espectro de la comida, ¿no? Sí, todo es bueno, decía un gran médico francés, todo es bueno, todo es malo. Al final yo creo que hay que consumir un poco de todo sin excesos. Y una cosa también que yo diría es muy importante, cocinar. Cocinar nuestra propia comida. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a no tener excesos realmente. Cuando uno va a elaborar un pastel, pues no va a hacer pasteles todos los días, porque se va a cansar de hacer pasteles todos los días. Entonces, hacer un pastel, pues lleva su tiempo y también el placer luego de comer el pastel de lo que hemos hecho nosotros mismos. Es otra cosa que de ir a comprar un pastel ya hecho en una pastelería, que ahí sí puedo comprar un pastel todos los días. Si regresamos a volver a elaborar nuestra propia comida, pues eso conlleva un esfuerzo que hace que inevitablemente vamos a llevar una dieta más sana. Y yo creo que es un tema importante, incluyendo la temporalidad de los productos, el producto cercano. Siempre y voy a ser defensor de consumir los productos de la localidad en comparación con productos que vienen del otro lado del mundo. Eso es muy importante. Claro, porque eso es sustentable, Claro. ¿no? Sí, Oye, cuéntanos en tu experiencia cuando llegaste a México, ¿qué fue lo primero que comiste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y cuáles fueron las reacciones que viviste? Bueno, te voy a decir que tuve, como cualquier extranjero, pasé por la venganza de Moctezuma. Yo creo que por culpa de los chiles. Yo cuando llegué a México fue un descubrimiento completo de cosas que para nada conocía, ¿no? El chile no existe en Francia. Bueno, consumimos uno pequeño que llamamos pimienta cayena. Es el único que se consume y en muy poca cantidad. Entonces, descubrir todos estos chiles, estas variedades de chiles. Cuando probé por primera vez el chile habanero, lloré. Ahora es uno de los chiles que más me gustan por su perfume. Tiene un aroma muy distinto de los demás y es increíble. El maíz, por supuesto. En Francia comemos pan a diario. En México es la tortilla. Entonces, este contacto con la comida, comer con las manos. En Francia comemos con tenedor y cuchillo. Entonces son un redescubrimiento completo de cómo comer y me encanta. Yo creo que esto es parte de lo que nos lleva a esta pasión, ¿no? Es un día sin fin la gastronomía. Claro, y por ejemplo, el incluir en la gastronomía y en lo que tú has vivido los insectos, que México la gastronomía con insectos es muy rica y también tiene pues ya colocado un foco en el mundo, ¿no? Sí. Comer chapulines, en fin. Entonces, ¿qué te provoca los insectos en la gastronomía? La primera vez fue muy desagradable porque algo al cual necesitamos preparar nuestra mente. Entonces, no lo disfruté la primera vez que probé un insecto. Fueron, me parece, gusanos de maguey. No le vi el interés. Y poco a poco, probando los chapulines, sí, me encantan. Tienen una sazón muy agradable. La hormiga chicatana, por ejemplo, en la escuela, en nuestro diplomado de cocina mexicana, hacemos un mole con hormigas chicatanas. Increíble el sabor de estos insectos y muchos otros, ¿no? Hay una multitud de insectos que son muy ricos y que se comenta que son también la comida de mañana, porque algunos recursos se están acabando y hay insectos que son además muy nutritivos y muy buenos para la salud. Claro, pues con esta pequeña experiencia vamos a hacer un corte y regresamos vamos al último corte y regresamos al último bloque de aquí del programa. Ya estamos en el final de la emisión y Luis Javier nos va a dar una gran noticia en el 125 aniversario de Le Cordon Bleu y que incluye un viaje a París.
Así es, pero hay que ganárselo y hay que ganárselo cocinando y disfrutando, ¿no? No, estamos, como te comentaba, celebrando en Cordon Bleu un 125 aniversario que se dice fácil, pero son muchos años y un proceso que ha pasado por muchas etapas en la historia, ¿no? Para darnos una idea, en estos 125 años que ha pasado, sabemos sin duda 2 guerras mundiales terribles, pero la invención de la estufa eléctrica o de gas ha sucedido, o sea, como evolución de la gastronomía, ha sido interesante estos 125 años. La invención del acero inoxidable, por ejemplo, hoy día un material fundamental en cualquier cocina profesional. La olla express. La olla express, el microondas, las bolsitas de té, tienen que ver con invenciones, el uso de la lata como tal, como medio de conservación. Se inventó un poco antes, pero finalmente su uso se potenció en estos últimos 100 años. Entonces es interesante lo que el Cordon Bleu ha vivido en estos años, ¿no? Pero entonces, dentro de este 125 aniversario, el Cordon Bleu está organizando el primer concurso internacional dentro de su historia, que está dirigido a 2 públicos distintos. Digamos que son 2 concursos dentro de un concurso. Uno para exalumnos nuestros de todo el mundo que se inscriban. La convocatoria va del 15 de febrero al 15 de mayo, más o menos, donde inscriben un proyecto, donde se les va a pedir cocinar, ya sea en cocina o en pastelería. Y tenemos otra categoría que es para amateurs, para aquellos apasionados de la cocina que quieran participar. Las eliminatorias van a ser en la escuela, que nosotros estamos ubicados en la Universidad Anáhuac, hay en el sur, campus sur o campus norte, en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos otras escuelas en Cancún, en Mérida, en Querétaro, en Puebla, en Tamaulipas, en Tampico, ya no se me está olvidando, en Oaxaca. Entonces, pero las eliminatorias serán en el campus de la Ciudad de México hacia el mes de junio, me parece. Entonces, vamos a mandar los finalistas, los vamos a mandar a París para que concursen así como hay eliminatorias en México, las habrá en Europa, en Asia, en donde Cordon Bleu tiene presencia internacional dentro de estas escuelas. Se hará una eliminatoria final y todos van a concursar hacia el mes de octubre en París, en Francia. Entonces, si hay un boleto gratis, hay que ganárselo y creo que en México podremos enviar grandísimos representantes para este concurso. Pues qué mejor que esa pasión sacarla en la cocina y poder poner todo para estar ahí en estas eliminatorias. ¿Y por qué no? Que un mexicano ganara el primer lugar. Sí. Tenemos buenas herramientas, sí, ¿no? Sí, sin duda, claro. Sí, sin duda, claro que sí. Y bueno, sobre todo hacer un llamado para que se inscriban los que viven aquí en el país a las diferentes escuelas. Siempre hay un buen tiempo para hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo porque hay amateurs, ¿no? O sea, gente que no necesariamente ya es un cocinero egresado. No, pueden buscar las bases en la página de la escuela LCB, de Le Cordon Bleu, lcbmexico.com. Búsquenos a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Por ahí pueden preguntar en la escuela. ¿Puedo dar el teléfono? Sí, claro, por favor. 55 en la Ciudad de México, 5627-0210, la extensión 7132, y ahí pueden pedir información, inscribirse, preguntar sobre las bases, visitar la escuela. Tenemos cursos todavía para aficionados de un día, de 3 días, que pueden irse involucrando en este mundo de la cocina. Entonces, con mucho gusto ahí podemos atender y ojalá que alguno de esos gane el concurso. Pues muchas gracias, Luis Javier, Arnoux, Lore, gracias por acompañarnos en Punto y Coma. Y no olviden participar en este macro simulacro. Es muy importante que tomemos en cuenta todas las medidas de protección civil. Ya saben que nada está escrito y puede ocurrir una tragedia en cualquier momento, pero bueno, podemos estar preparados. Muchas gracias, nos vemos mañana en Punto y Coma.